Bueno, muy buenos días chicos. En la sesión de hoy vamos a estar comentándoles un poco con respecto a la rama judicial. En nuestro artículo 228 y 229 y 230 de nuestra Constitución Política de Colombia nos comentan muy a profundidad qué nos quiere decir esto de la rama judicial y de la administración de justicia en Colombia. Entonces vamos a mirar ese artículo para saber más a fondo de qué trata todo esto. Así que si quieren, abran su Constitución y me acompañan en la lectura. De la rama judicial, principios de la administración de justicia. Artículo 228. La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Bien, ¿qué es esto de la rama judicial? La rama judicial es la encargada de administrar justicia en el Estado colombiano y está compuesta por distintos órganos encargados de dirimir conflictos conforme a derecho. ¿Cuál es la misión y la visión de la rama judicial como tal? Impartir justicia de la mejor manera para que haya una convivencia pacífica y se resuelvan los conflictos y problemas, respetando la dignidad y la justicia de todas las personas, la diversidad racial, cultural, de acuerdo a toda la organización de nuestro país. Las instituciones de la rama judicial como visión esperan impartir justicia de la manera más rápida, tratando de que las faltas contra la ley no queden sin ningún castigo. Entonces, la rama judicial también está conformada por dos valores muy importantes, los cuales son la ética y la justicia. Entonces, la ética es uno de los valores más importantes porque busca que las personas nos comportemos de acuerdo con las normas que nos rodean. La justicia, como valor principal de la rama judicial o de esta organización, busca la equidad, igualdad entre todos los ciudadanos para que haya una armonía como tal en toda nuestra sociedad. Entonces, esta equidad o esta igualdad se basa en un conjunto de normas que permiten o que prohíben que todas las personas y las instituciones actúen de cierta manera, ¿sí? Entonces, no sé si logran observar, aquí encontramos la ramificación de cómo está conformada la rama o el Poder Judicial en Colombia. Entonces, está conformada por el Consejo de Estado, que está integrado por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, igualmente la Corte Constitucional en su jurisdicción constitucional, la Corte Suprema de Justicia como una jurisdicción ordinaria, las jurisdicciones especiales, el Consejo Superior de la Judicatura, integrado por la jurisdicción disciplinaria, y la Fiscalía General de la Nación. Bueno, la jurisdicción ordinaria, que la podemos encontrar en nuestro artículo 234, que está conformada por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores del distrito, los juzgados. ¿Y qué quiere decir esta jurisdicción ordinaria? Todos los jueces que hacen parte de esta jurisdicción están llamados a dirimir los conflictos y a decidir todas las controversias entre los particulares a partir de la normatividad del Estado. Esta jurisdicción ordinaria está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores del distrito judicial y los juzgados. Hablemos un poco con respecto a esta Corte Suprema de Justicia. En nuestro artículo 234 de la Constitución Política de Colombia nos dice que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrada por 23 magistrados elegidos por la misma corporación por periodos individuales a 8 años. Se eligen en una lista superior a 5 candidatos que deberán reunir los requisitos que establece la ley constitucional, y las vacantes que se presenten estarán enviadas o serán enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones establecidas en nuestra Constitución que prevén las competencias de las cuales están encargados cada funcionario que se encuentra dentro de esta organización son las siguientes y están establecidas en el artículo 237 de, pues como le dije, la Constitución Política de Colombia. Primero,
Yo se las voy a mencionar, pero si ustedes desean, pueden leerlas en el artículo que anteriormente les mencioné. Entonces, actuar como tribunal de casación. ¿Cómo así? Ellos resuelven los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia que se dictó en segunda instancia. Ellos resuelven la decisión que el juez en segunda instancia resolvió con respecto a esa controversia o a ese conflicto, ¿ya? Segundo, juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174. Bueno, investigar, juzgar a los miembros del Congreso, es decir, Cámara y Senado. Igualmente, juzgar previa acusación del fiscal general, claramente, a los ministros del despacho, al procurador general, defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público, todo esto ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Consejo de Estado y los tribunales, a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la Nación, a los embajadores y al jefe de la misión diplomática o consular. Igualmente, conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos ante el gobierno de la nación en los casos previstos del derecho internacional, darse su propio reglamento y las demás atribuciones que pues establezcan en la ley o en la Constitución. La Corte Suprema de Justicia está integrada por varias salas, 5 salas específicamente, las cuales son la sala plena, que está integrada por todos los magistrados de la corporación, igualmente la sala de gobierno, que está integrada por el presidente, el vicepresidente y los presidentes de cada una de las salas especializadas. Está la sala de casación civil y agraria, integrada por los 7 magistrados, la sala de casación laboral, integrada por 7 magistrados también, y la sala de casación penal por 9 magistrados. Ahora, hablemos un poco con respecto a los tribunales superiores del distrito judicial. Entonces, ¿qué es esto? Los tribunales superiores del distrito judicial son creados por las salas administrativas del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal. ¿Cómo se conforma? En cada distrito judicial tiene un número de magistrados que determine la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y en todo caso no serán menos de 3. Los tribunales tienen como función que por conducto de la sala plena, integradas por la totalidad de los magistrados y por las demás salas de decisión, plurales e impares, ejercerán todas sus funciones de acuerdo con la ley. Bien, los juzgados. Los juzgados están integrados por juzgados penales, agrarios, de familia, laborales, de ejecución de pena, y todos estos conforman la jurisdicción ordinaria, ¿vale? Entonces, ellos van a cumplir las funciones que determine la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y estas funciones van a estar previstas en la ley procesal que se encuentre en cada circuito o en cada municipio. Sus características, denominación y número son establecidas por esta misma corporación. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, los jueces de esta jurisdicción están llamados a solucionar conflictos que se presenten entre particulares y el Estado, o los conflictos que se presenten al interior del Estado mismo. El órgano máximo y de cierre jurisprudencial de esta jurisdicción es el Consejo de Estado, que tiene como función conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno, claramente, que no sean de competencia de la Corte Constitucional. Estos son actos administrativos principalmente. Igual, actuar como máximo cuerpo consultivo del gobierno en temas administrativos, entre otros. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto de una sesión primera, una sesión segunda. Primeramente vamos a hablar de estas 2 sesiones. Como primera sesión encontramos que ejercen las funciones de proceso simple, de nulidad y de restablecimiento del derecho que no sean asignados a otras secciones.
recurso extraordinario de revisión sobre sentencias de única instancia de tribunales, recurso extraordinario de revisión sobre sentencias de tribunales sobre pérdidas de investidura, controversias en material ambiental y las demás de carácter administrativo para los cuales no exista regla especial de una competencia. En la sección segunda encontramos que está integrada por 6 magistrados, los cuales se dividen en 2 subsesiones, la subsección A y la subsección B. Sus funciones recaen sobre los siguientes temas. Primero, procesos de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos laborales y procesos contra actos de naturaleza laboral expedidos por el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. La sección tercera y la sección cuarta. La sección tercera está conformada por 9 magistrados, los cuales se dividen en 3 subsesiones, la subsección A, B y C. Esta sección conoce principalmente de las controversias de carácter contractual que se den entre particulares y el Estado colombiano, así como demandas instauradas en uso del medio de control de reparación directa, en los que se discute principalmente la responsabilidad extracontractual del Estado, equivalentemente en síntesis a la responsabilidad civil conocida en la jurisdicción ordinaria, pero en eventos en que se considera que el daño es jurídicamente imputable a una entidad estatal. Encontramos la sección cuarta, que está compuesta por 4 magistrados. Conoce de los procesos que contienen las siguientes pretensiones: simple nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales, excepto las tasas. Procesos relacionados con los actos administrativos que se dicten para la enajenación de la participación del Estado en una sociedad o en una empresa. Recursos extraordinarios de revisión de sentencia que dicten los tribunales en asuntos relacionados con la competencia de esta sesión, es decir, de la cuarta. Acciones de nulidad y restablecimiento contra las resoluciones que fallen las excepciones y ordenen llevar adelante la ejecución en los procesos de cobro administrativo. Y por último encontramos una sesión quinta que rápidamente se los vamos a mencionar, que está compuesta por 4 magistrados y conoce de 4 eventos: procesos de simple nulidad y de restablecimiento del derecho contra actos de contenido electoral, distintos de los de carácter laboral, que está pues en competencia de otra sala, de la otra sesión. Procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos, recursos extraordinarios de revisión contra sentencias de carácter electoral dictadas en única instancia por los tribunales administrativos y recursos, incidentes y demás aspectos relacionados con los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva. Bueno, ¿qué es esto del Consejo de Estado? Bueno, el Consejo de Estado es la máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y es el cuerpo consultivo del gobierno. Está compuesto por 31 magistrados, 4 de los cuales componen la sala de consulta y el servicio civil. Desde sus inicios en la independencia y tras su restablecimiento en 1919, ha sido fuertemente influenciado por el Consejo de Estado francés. ¿Cuáles son estas competencias que tiene el Consejo de Estado? Como competencias o como funciones del Consejo de Estado encontramos desempeñar las funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo conforme a las reglas que señale la ley, conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia pues no corresponde a la Corte Constitucional. Actuar como cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y la ley lo prevean. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y los proyectos de ley, y conocer y decidir de los casos sobre la pérdida de investidura de los congresistas. ¿Cómo se compone el Consejo de Estado? El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, como ya lo dije anteriormente, y el cuerpo consultivo del gobierno. Está integrado por 31 magistrados, ejerce sus funciones por medio de 3 salas integradas de la siguiente manera:
sala plena por todos sus miembros, sala de lo contencioso administrativo por 27 magistrados, la sala de consulta y de servicio civil por los 4 magistrados restantes. Igualmente tiene una sala de gobierno conformada por el presidente y el vicepresidente del Consejo de Estado y por los presidentes de la sala de consulta y de servicio civil de las secciones de la sala de lo contencioso administrativo. Hablemos un poco ahora de la jurisdicción constitucional, ¿vale? La jurisdicción constitucional es la rama de la justicia que vela por la supremacía de la Constitución Política de Colombia y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Todos los jueces de la nación, independientemente de su ámbito de especialización, pertenecen a esta rama y pueden conocer en primera instancia acciones de tipo constitucional como la tutela, ¿vale? La Corte Constitucional, máximo estamento de esta jurisdicción, fue creada por la actual Constitución Política Ética vigente desde el 7 de julio del 91. La Corte es un organismo perteneciente a la rama judicial del poder público y se le confía la guarda de la integridad de la supremacía de la Carta Política. La Corte, como cabeza de la jurisdicción constitucional, conoce de manera exclusiva de los asuntos de constitucionalidad cuyo análisis le confía la Carta Política y establece en su condición de intérprete, porque claramente la Corte Constitucional juega un papel importante como intérprete fundamental de la Constitución. Y según lo dispuesto en el artículo 239 de la Carta Política y en el artículo 44 de la Ley 270 del 96, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados, nombrados por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de ternas designados por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ahora hablemos un poco con respecto a las jurisdicciones especiales que también hacen parte del Poder Público de Colombia. Esto se encuentra establecido en la Ley 497 de 1999, si quieren la pueden anotar en sus apuntes, por lo cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y su funcionamiento. Bueno, constitucionalmente encontramos en nuestro artículo 247 que estos jueces de paz van a conocer de los conflictos que las personas o la comunidad en forma voluntaria sometan a su conocimiento, que traten sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento. Específicamente, la Constitución establece lo siguiente: la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular. Entonces, los jueces de paz como tal no tienen competencia para conocer de las acciones constitucionales y contenciosas administrativas, así como de las acciones civiles que versen sobre la capacidad y el estado civil de las personas. Entonces, la competencia territorial que tienen estos jueces de paz son los conflictos sometidos a su consideración. El juez de paz que tendrá el conocimiento de ellos será el juez de paz del lugar en que residan las partes o, en su defecto, el de la zona o sector en donde ocurran los hechos o el del lugar que las partes designen de común acuerdo. Este juez de paz como tal es un particular que administra justicia en equidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la presente ley. Para ser juez de paz se requiere ser mayor de edad, ser ciudadano en ejercicio, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y haber residido en la comunidad respectiva por lo menos un año antes de la elección. ¿Cuál es su forma de elección? Pues ellos son elegidos mediante votación popular por los ciudadanos de las comunidades ubicadas en la circunscripción electoral. Los candidatos son postulados ante el respectivo personero municipal por organizaciones comunitarias como personería jurídica o grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral y que haya señalado el mismo Consejo Municipal. Pues su elección como tal se realiza conforme a la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral. El periodo de estos jueces de paz será un periodo de 5 años y son reelegibles en forma indefinida. Bueno, habiendo mencionado ya lo respectivo a los jueces de paz, hablemos un poco sobre la jurisdicción especial indígena.
Esta jurisdicción especial indígena pues prácticamente es la facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas para resolver los conflictos o controversias al interior de sus colectividades, de acuerdo con sus propios procedimientos, usos y costumbres. No se salen de su procedimiento, ¿sí? Conforme a la normatividad vigente, la norma que reconoce este derecho está consagrada en la Constitución. Bueno, y eso lo encontramos en nuestro artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, que nos dice lo siguiente: las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Bien, ¿cuáles son los antecedentes relacionados con este derecho? Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, el legislador del siglo XIX con respecto a esta jurisdicción especial indígena, en la Ley 89 de 1890 incorporó una norma que facultó a los cabildos indígenas para sancionar algunas conductas de los miembros de la comunidad. El artículo 5 de dicha ley, antes mencionada, establecía básicamente que las faltas que cometieran los indígenas contra la moral serían castigadas por el gobierno del cabildo respectivo con penas correccionales que no excedieran de 1 a 2 días de arresto. Esta norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-139 del 96, ya que se considera que resultaba contraria a los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Carta Política vigente. Bueno, la Corte Constitucional no encontraba una justificación razonable para limitar la diversidad étnica impuesta por el artículo, antes mencionado, el artículo 5 de la Ley 89 de 1890. En relación con la autoridad competente y el contenido de esa sanción que antes les mencioné, motivo por el cual declaró la inconstitucionalidad de dicha disposición. Bueno, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los elementos centrales de la jurisdicción especial indígena contenidos en el artículo 246 de la Constitución son: primero, la existencia de autoridades propias de los pueblos indígenas; dos, la potestad de estas autoridades para establecer normas; tres, la sujeción de dicha jurisdicción y normas a los principios de la Constitución y las leyes; y por último, la coordinación, la organización de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Claramente no puede existir una contrariedad entre la normatividad estatal y entre sus normativas, ya sea por costumbres o por su misma decisión, por su circunscripción como tal de ellos indígenas. Bien, el alcance de esta aplicación en la jurisdicción especial es que no solo se restringe a hechos en los que por diferentes circunstancias miembros de pueblos indígenas se involucren en situaciones de carácter punible. La jurisdicción especial aplica también a otros asuntos de carácter administrativo, ambiental, educativo y de salud. Bien. Ya dejando a un lado un poco lo que respecta a la jurisdicción especial, nos vamos un poco con la jurisdicción disciplinaria. La jurisdicción disciplinaria se encarga de administrar el presupuesto, la disciplina y la organización de las ramas judiciales. La ley disciplinaria como tal tiene como finalidad específica la de prevención, la buena marcha, la buena gestión, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que le afectan o que pongan en peligro al Estado. Bien, básicamente el Consejo Superior de la Judicatura, para hacer un énfasis muy importante en este organismo, es que es el estamento máximo de la jurisdicción. Tiene la tarea de administrar los recursos de la rama judicial. Por esto se dice que sus principales funciones son administrar y planear. La estructura se basa en una sala disciplinaria y una sala administrativa. La sala disciplinaria es que resuelve los procesos en los que se estén investigando funcionarios de la rama judicial, y en la administrativa, como su nombre lo dice, administra y planea los recursos de la rama judicial, en especial todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan para ella. Su función principalmente corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales las siguientes atribuciones. Primero, administrar la carrera judicial, elaborar la lista de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar, que se regirá por normas especiales.
Y por último, examinar la conducta y sancionar todas las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como la de los abogados en el ejercicio de su profesión en la instancia que señala. La Fiscalía General de la Nación tiene como origen que nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia y empieza a operar el 1 de julio del 92. Esta es una entidad de la rama judicial del Poder Público con plena autonomía administrativa y presupuestal, hay que aclarar eso, cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia. Su elección y periodo: el fiscal general de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia, que postula el presidente de la República para el periodo de 4 años. El régimen judicial, administrativo y disciplinario es que el fiscal general de la Nación está sujeto al régimen previsto por los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política de Colombia, para lo cual el Congreso de la República adelanta el proceso por conducto de la Cámara de Representantes en la investigación y del Senado de la República en el juzgamiento correspondiente a la Corte Suprema de las condenas por los delitos. Bueno, ¿cuáles son estas competencias o funciones como tal de la Fiscalía General de la Nación? Se realizan a través del fiscal general, fiscales delegados, para lo cual se conforman unidades de fiscalías delegadas. Los fiscales delegados tienen competencias en todo el territorio nacional. Las unidades delegadas de fiscalías del nivel nacional están adscritas al despacho del fiscal general de la Nación o al despacho del director nacional de fiscalías, según lo determine el fiscal general de la Nación. Las demás unidades delegadas de fiscalías están adscritas a las direcciones seccionales. Corresponde al fiscal general de la Nación, a los directores de fiscalías, a los fiscales a quienes se les asigne la función de jefes de unidad y demás fiscales delegados, dirigir y coordinar las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y por otros cuerpos de policía judicial, establecidos por la Constitución, por las leyes y por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio de estas funciones. ¿Cuáles son las funciones como tal de la Fiscalía General? Asumir las investigaciones y acusaciones que ordena la Constitución y aquellas que en razón de su naturaleza, importancia o gravedad ameriten su atención personal. Designar al vicefiscal y a los fiscales de las unidades como fiscales delegados especiales cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o la complejidad del asunto lo requiera. Dirigir, coordinar, controlar el desarrollo de la función investigativa y acusatoria contra los presuntos infractores de la ley penal directamente o a través de sus delegados. También coordinar con otros organismos que ejerzan funciones de policía judicial la definición e implementación de los mecanismos que racionalicen y eviten la duplicidad de esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones. También expedir los manuales de procedimiento y de normas técnicas a que se debe someter los servidores que cumplen funciones de policía judicial.